Bienvenido, bienvenida a Sueños Posibles, un podcast en donde vamos a resignificar los sueños. Así es, porque soñar en grande no solo es querer una casa, querer el rancho, querer la última camioneta o incluso un negocio propio. Cumplir sueños también se ve como aprender a conducir, aprender un nuevo idioma, aprender a nadar, a cocinar, en fin. Por eso, hoy quiero que hablemos de uno de algunos sueños posibles y es emprender y migrar. Así es. A mí no se me ocurrió absolutamente nada más en la vida que hacer dos cosas al tiempo bien difíciles a nivel emocional y otras cosas que lo implicó y fue emprender y migrar. Entonces, lo que voy a hacer hoy es contarte todo aquello que a nadie se le ocurrió o tal vez fue a mí que no me di absolutamente nada de riesgo en esta etapa de mi vida para llegar a este momento. Así que si te estás preguntando quién es esa señora que está sentada en ese sofá, yo soy Juana María, soy colombiana y elegí hace 3 años y medio venir a vivir a México a crear una vida completamente nueva. Yo vine a hacer una vida desde ceros. ¿Qué implicó para mí? La verdad es que esta decisión de migrar implicó cambios bastante importantes, entre los cuales fue no solamente despedirme de una realidad que viví durante 28 años en Bogotá, Colombia, sino que implicó despedirme de mi vida corporativa, despedirme de todo aquello que había adquirido a nivel material probablemente, y lo más fuerte, despedirme de mi familia y de mis amigos. Me despedí absolutamente todo aquello que había intentado yo construir durante bastantes años para empezar literalmente una vida desde ceros. Entonces, pues vaya, en 2022 fue que yo hice este gran cambio y fue ¿por qué? Porque si usted es una persona que le gusta mucho el chisme, yo aquí se lo voy a contar y es porque verdaderamente yo me enamoré. Entonces, esa es una de las razones por las que más de peso yo decidí migrar porque mi esposo es mexicano. Así que decidimos empezar a hacer una vida desde ceros aquí en su rancho, aquí en su país. Y bueno, eso implicó muchas cosas, como ya les he dicho bastantes veces, y es porque fue un camino bastante fuerte y bastante difícil. Porque hay cosas que la verdad es que nadie nos cuenta sobre migrar, y más que todo, pues, o siendo específicos hacia el país al que nosotros nos vamos a ir, o la ciudad a la que nos vamos a ir. La realidad es que, ¿qué implicó para mí el haber llegado a México? Primeramente, la adaptación a nivel muy personal, contarles pues de la convivencia, ¿cierto? O sea, yo llegué directamente acá a vivir con mi esposo, entonces pues digamos que culturalmente o a nivel personal y de convivencia y de emociones hay un choque durísimo, porque es que hay cosas a las que uno se tiene que adaptar y no solamente a la persona con la que yo tuve el privilegio de llegar y tener una red de apoyo, así fuera pequeña, dicen por ahí, pero yo tenía una persona que estaba dispuesta a acompañarme y a estar en el proceso migratorio conmigo, porque sí, el duelo migratorio es otro tema de podcast del cual hablaremos en algún momento. Entonces, fue adaptarme también literalmente desde el clima, o sea, Bogotá, el clima no se parece muchísimo o dista a veces de las temporadas de calor que hace aquí o de que aquí aprendí que era frío, la verdad, porque yo en Bogotá pensaba que chupaba frío, decimos en mi país, pero la verdad es que aquí fue un tema completamente diferente, siendo muy abierta con ustedes, incluso la ropa, o sea, yo llegué aquí de verdad y ya siento que al año, año y medio yo ya no traía ninguna de las prendas que probablemente me había traído acá y conservaré algunas pocas porque yo sí soy fan de guardar la ropa y sacarle provecho el máximo tiempo que se pueda. Pero hasta eso, o sea, un tema de, empecemos por clima. Culturalmente hablando, no solamente es que tú te adaptes a la gente, porque sí, suena feo, pero yo me tuve que adaptar a saber cómo tratar a las personas. Suena muy feo lo que voy a tener que decir, pero básicamente me dijeron que tenía que aprender a hablar. Y aprender a hablar fue porque palabras que en Colombia y en Bogotá eran lo más normal para mí en el trato, en el día a día, aquí podría representar una falta de respeto, podría ser lo que llaman un albur u otra cosa. Entonces yo tuve que aprender a hablar. A pesar de que hablamos español, yo me tuve que adaptar a cómo ellos empezaban a hablar y la verdad es que no fue muy sencillo para mí. A nivel íntimo, como yo les digo que les quiero contar, mi experiencia con mi esposo también fue muy complicado porque era un ¿qué? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? O sea, de verdad intentar señalar cosas y vivir con un diccionario. No me quiero llegar a imaginar, y si estás viendo este podcast, amigas o conocidas o conocidos que han migrado a lugares donde hablan otro idioma,
Sí me gustaría saber cómo lo atravesaron, porque siento que si yo lo viví un poquito, no puedo decir difícil, pero sí fue un proceso de adaptación un poquito largo. No me quiero imaginar cómo se va a ver esto cuando vamos a un lugar en donde no está nuestra lengua materna, vaya. Entonces, no solamente también un tema de la cultura con las personas, sino que hágame el favor, la gastronomía. A mí la verdad es que sí me ha ido muy bien aquí en México, yo amo y adoro mucho la comida, la verdad es que cuando mi esposo iba a visitarme a Colombia, vaya, criticaba muchas cosas o me decía esto no sabe aquí o me sabe dulce o demás. Y ya luego cuando llego acá y después de mucho tiempo me adapté a la comida picante y otras cosas, pues evidentemente ya entiendo por qué me lo decía. Entonces, probablemente para mí el tema de la adaptación en México en temas de alimentación y de comida, la verdad lo disfruté, me ha gustado bastante. Y bueno, eso sí, no fue lo difícil porque a mí me encanta comer. Entonces, digamos que esa parte para mí no fue nada complicada y me hizo un poquito más la vida fácil en los primeros días o meses que yo tuve que pues hacer todo este proceso. Ahora bien, hay otro tema que nadie nos cuenta y es la parte legal. Oiga, tal vez, como les digo, yo soy una persona que no mide los riesgos y que yo soy, pues sí, o sea, estoy loca. Entonces, digamos que yo dije, bueno, yo me voy a ir y ya cuando esté ahí yo empiezo a mirar qué otras implicaciones trae para mí poderme quedar aquí, pues ya como residente permanente, como ciudadana y toda esta cuestión. Entonces, nadie nos habla de lo costoso que puede llegar a ser migrar. Nadie nos habla de todo lo que implica en papeles, documentos, traer de su país, etcétera, etcétera, y de lo que nos cuesta poder llegar a tener un documento que acredite que nosotros estamos legalmente habitando otro país. Es bien complejo. La verdad es que ha sido un proceso bastante atropellado. A mí aquí me tocó un poquito difícil. Porque viene la otra parte y es que yo no contaba con nadie más que no fuera mi esposo y mi cuñada, que son mi familia acá en México y yo todavía no conocía a nadie. Y buscar como que decir, ay, un abogado migratorio, tal, pues no había dinero, no había dinero. Entonces, sí viene siendo el tema de que recién llegas a un país, vienes raspando, vienes con una moneda que al cambio seguramente no iba a funcionar bastante. O sea, yo me encontré con que el dinero que yo traía ahorrado y pensaba que me iba a durar 2, 3 meses, la realidad me duró un mes. O sea, son cosas como esas que uno a veces como que no se imagina y vuelvo y les digo, de pronto hay personas que son más precavidas que yo, que tomaron decisiones inteligentes financieras mejores que yo, a mí no me da pena decirlo, pero sí fue un tema bastante como atropellado el tema de yo poder quedarme aquí legalmente y todo lo que implicaba fue algo perdido legalmente, o sea, de que me costó y a nivel financiero también. Que eso es otra de las cosas. O sea, yo no sabía, por ejemplo, que aquí uno tiene que darse de alta ante el famoso SAT, o sea, ante Hacienda, ¿no? Por ejemplo, en Colombia eso se llama la DIAN y uno en Colombia declara, por ejemplo, impuestos una vez al año. Aquí en México eso se hace mensual. Y una cosa si eres chico o chica corporativa o aquí que le dicen Godín, y otra cosa es si también tienes tu negocio y operas como persona natural, pero otra cosa es como si tú tuvieras tu propia empresa y estuvieras dado de alto de verdad como persona jurídica. Vaya, me estoy yendo súper grande y estoy helando supremamente delgado, pero es que es eso, o sea, yo estaba bien perdida, yo no sabía nada de eso y una cosa dependía de la otra. O sea, de una cosa dependía de que yo primero tenía que arreglar mi tema migratorio para poder ser alguien aquí. Y suena muy fuerte, pero migrar significa hacerte un nombre y existir de nuevo en un país en donde nadie te conocía y no eras absolutamente nadie. Suena fuerte, pero es la verdad. En mi país yo tenía mi identificación y tenía un montón de cosas que implican ser un ciudadano con derechos y deberes y aquí no tenía nada. Y me tomó, yo creo que más del año poder organizarme, me tomó más de 2 años poder tener una cuenta bancaria que ya de verdad fuera a nombre mío, una tarjeta de crédito que alguien quisiera darme un crédito supremamente pequeño, porque sí, porque es que migrar no es cosa sencilla, ¿sí? Entonces, fueron muchísimas cosas y como yo les decía, pues también estaba muy solita, o sea, yo amo y adoro mucho a mi esposo y él se convirtió en mejor amigo, amiga y muchas cosas durante bastante tiempo porque quieras o no, aunque probablemente hay amigas que me dicen no parece, pero a mí me ha costado hacer amistades acá. Eso también ha sido un proceso largo, me ha costado tener mi red de apoyo, que eso es bien importante y también
Yo admiro y respeto mucho a las pocas personas que conozco y si tú estás viendo esto y me quieres contar algo de tu historia, adelante. Me parece muy duro y me parece muy berraco las personas que migran estando completamente solas. Tengo una tía que decidió irse a vivir a España, tiene todo mi respeto y admiración porque se fue completamente sola. No tiene una pareja como lo hice yo, que de pronto la esté respaldando en este momento y que si algo sucede corre por ella. Y le tomó también bastante tiempo poder tener una red de apoyo de amigas o conocidos que si ella llegara a necesitar algo, tenía una mano amiga. Entonces, es la parte también muy fuerte de poder migrar. Ahora, la parte de la salud. Hay algo que quisiera abiertamente contarte y es, tengo un caso muy especial y es que yo soy un paciente en remisión por cáncer. Padecí cáncer de ovario en el año 2020 y una de las razones por las cuales mi migración también se tardó un poco fue hasta que justamente mi oncólogo me diera el alta. Probablemente no tengo un miedo muy latente a que algo me vuelva a suceder, tal vez en el fondo hay temporadas en las que sí, pero la mayoría de vidas creo y quiero pensar que soy una mujer completamente sana, pero eso también implicó para mí mirar el tema de la salud en este país. Colombia y México funcionan completamente diferentes en el tema de la salud y me llevé una gran sorpresa viendo que aquí claramente tenía un seguro al cual yo podría acceder, que es del Estado, pero la realidad es que viendo mi antecedente médico, chance yo no me podría llegar a confiar solamente en este seguro. Dicho esto, también me tomó muchísimo tiempo poder acceder a un seguro de gastos médicos mayores, que es algo que yo pago año a año, mes con mes, y ver a los alcances que llegaba a tener. Para mí eso fue también un choque grandísimo, encontrar las grandes diferencias del sistema de salud de un país a otro. ¿Y qué pasa? Que son cosas que no nos dicen y tal vez si nos llegaran a decir, pues la verdad es que no lo medimos, no lo calculamos. Y quieras o no, yo siempre he sido amiga de decirles, y creo que se los voy a repetir cuantas veces puedan en el podcast, de que las cosas se van perfeccionando y las cosas se van haciendo durante todo el proceso. Y chance y sí, hubiese cosas que pude haber anticipado probablemente antes de migrar, pero pues vaya, yo creo que hago las cosas en caliente. Entonces no hubiera dejado pasar muchísimo más tiempo y pensar en que hubiera llegado un momento perfecto, chance y no lo hubiera llegado a hacer de la forma en que fue. Y bueno, yo siento y quiero pensar que lo que tenía que pasar había de que sucediera así y lo que te tiene que pasar aunque te quites, te va a suceder. Entonces, esa es como a grandes rasgos la primera parte de lo que fue para mí emprender. Y ahora nos vamos a ir con lo importante, la parte laboral. ¿Qué pasa cuando tú migras y empiezas a buscar empleo? Ay, Dios mío, bendito. Uno se encuentra con cosas que uno dice, ¿cómo? O sea, aquí mi profesión, si es válida o no es válida, porque yo soy mercadóloga de profesión y siento que, bendito Dios, el mercadeo, la publicidad y las ventas son una cosa que es universal, pero vaya, hay personas que no tienen la facilidad de migrar con su profesión, como ser, no sé, abogado, como ser una persona que es profesional en logística y temas aduaneros. Vaya, todo lo que implique que en ciertos países todo vaya cambiando en cuanto a leyes, jurisdicciones, infinidad de cosas, no viene siendo tan sencillo. Entonces, el tema laboral también fue algo para mí bastante grande porque me topé con pared, dicen por ahí. La realidad es que yo veía que las opciones laborales que había no estaban muy bien pagas. Y yo sí te voy a hacer una aclaración bastante grande. Yo la verdad llegué a México con la intención clara de emprender. Yo toda mi existencia de vida corporativa, o sea, te estoy hablando más o menos desde los 21 años hasta los 28 que trabajé en Colombia ya como muy enfocada en mi carrera, porque trabajo desde los 15. Siempre quise trabajar en una agencia de publicidad o siempre quise estar metida en todo el tema de hace muchos años que estamos hablando, pues de que era crear contenido, estar en el mundo digital y la realidad es que nadie me dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque yo me gradué muy vieja de la universidad, yo me gradué a los 27 años y cuando yo buscaba trabajo en ciertas cosas, pues estaba ya como muy grande o buscaban que tuviera experiencia y ahí es donde uno piensa, pues como carajos quiere que uno tenga experiencia si nadie se atreve a no darle la oportunidad, ¿verdad? Entonces, eso fue un tema también bastante fuerte encontrarme aquí con que fui consciente de que yo quería abrirme la puerta que nadie me abrió en Colombia. Y ahí está la parte berraca. Resulta y resalta que yo llegué aquí a México y gracias a Dios yo tenía un solo cliente. Y ese cliente, justamente vía acá en Querétaro, me dio un trabajo como freelance y de ahí yo empecé a hacer buen trabajo para que pues me empezaran a recomendar porque yo no conocía a nadie.
Entonces, está chistoso porque de ahí me fui a un retiro espiritual en el año 2021, aquí en México, curiosamente, y conocí otras chicas. Entonces, como que a las pocas con las que yo, digamos que hice cierto match y congenié y tomé su contacto, yo les empecé a escribir y les dije, oye, ¿qué crees que me vine a vivir en México? No sé qué, la. Yo hago esto y me dedico a esto, entonces a ver si tú me ayudas, tal. Pues así, chinas. O sea, y chinos. Así me empecé yo a hacer conocer. Me empezaron a recomendar, obviamente me mandaban gente que nada que ver, porque así pasa, gente que sí quiso trabajar conmigo y pudimos hacer negocios. Y así empecé yo y esa es otra cuestión. A nivel también cultural hay que adaptarse al tema en cuanto a los negocios. Ay, Dios mío. Yo sé que ustedes se van a poner un poquito bravos conmigo por lo que voy a decir, pero la verdad es que a veces hacer negocios con los mexicanos, los colombianos no me van a dejar mentir, o personas de otro mundo, ¿no? Personas de otras ciudades o de otros países, si lo digo mejor, pues es un poquito complicado porque no negociamos igual, porque los tiempos son diferentes. Vaya, hay demasiadas variables que la verdad pues uno no se imagina y uno no está acostumbrado. Entonces, conocer el mercado y adaptarse a él es otro tema que también es bastante largo, ¿sí? Entonces, no solamente fue este tema de que yo me empecé como a hacer a mi propio negocio, sino que ahí vuelvo y es donde les digo, llegó el momento en donde me dijeron, oye, ¿tú facturas? Y yo, ¿cómo? Entonces ahí fue cuando me enteré de nuestro mejor amigo el SAT, que yo tenía que darme de alta en Hacienda, eso iba a hacer que yo pudiera facturar, que llegaran incluso mejores clientes. La realidad es que sí, pero me entero que hay que pagar los impuestos mensualmente, no como en Colombia, que yo estaba acostumbrada a hacer una declaración de renta que se llama ya una vez al año. Entonces, vuelvo y les digo que es una oleada de cosas que uno dice, ¡jue madre! ¿A qué hora yo me voy a dejar de sorprender con toda esta cuestión? Entonces, pues vaya, esas son las cosas a las cuales yo me tuve que empezar como a adaptar. Te estoy diciendo que yo llegué aquí a México en el año 2022 y estando ahora en 2025 yo he atravesado bastantes situaciones y bastantes cosas, por lo cual les digo que no es fácil. Año 2022, yo llegué en marzo y es donde les digo que yo empecé a sembrar y a buscar clientes de aquí y de allá, básicamente regalar mi trabajo, hacer un montón de descuentos, decir sí, yo lo hago, sí, yo lo hago, sí, yo lo hago, que eso es otro podcast, empezar luego a hablar de cuando nos arriesgamos a decir que todo lo hacemos y somos todo, luego sí resulta que no. Vaya, eso nunca sale bien. Pero eso se trató 2022, de hacer siembra, de hacer todo esto que les digo, de empezar a acomodar muchas cosas y adaptarme como tal al mercado. 2023 fue un año en el cual yo empecé a levantar mucho más cabeza, decimos en Colombia, o sea, me empezó a ir un poquito mejor y empecé a contratar ciertas personas y en este inter del 2022 y el 2023, pues sí les digo que llegué a buscar ciertos trabajos que igual eran así como de oficina, freelancer y demás, pero duraba de que 3, 4 meses por lo mismo que decía, hombre, creo que lo que hago en mi casa y lo que hago en mi trabajo es un poquito más rentable que irme a ciertos lugares donde me pagan. Pues sí, no me pagaban lo suficiente, es la realidad y está bien admitirlo y decirlo. Entonces 2023 se trató de un año donde me estaba yendo bastante bien y desafortunadamente siento que por una mala administración, entre otras cosas que yo pues no tenía experiencia y no sabía cómo funcionaba, me quebré. Sufrí un burnout severo, tuve una pérdida de visión por un tiempo de mi ojo derecho por estrés crónico y el burnout no solamente implicó justo un tema de salud, sino que implicó que yo tuviera que despedir a las chicas que en ese momento trabajaban conmigo y no solamente fue tener que empezar a hacer yo todo sola otra vez en mi negocio, sino fue poder empezar a recuperarme a nivel emocional. No solamente fue recuperarse a nivel económico, tuve más de un año donde no creía en mí, tuve más de un año donde yo pensé que esto no era para mí y entré en un bucle de empezar a buscar trabajo, llegué a ir a ser recepcionista durante unos días, intentar ser mesera en restaurantes, buscar trabajo así como en todo el tema de marketing, hice procesos de selección donde nunca me habían humillado tanto en mi vida, hice otros procesos donde pasé y me dejaron con los papeles listos y nunca me volvieron a hablar. Y en ese año pensé y decía, yo no sé si es que Dios y la vida me están diciendo que sí o sí yo necesito emprender. O sea que mi camino es este y les digo que eso fue un inter entre 2023 y 2024 larguísimos, que se los juro que yo no levantaba cabeza. Y uno de mis tips aquí es, ya mencionados, tengan una red de apoyo, de verdad que en todo esto yo creo que siempre hubo personitas que
estaban en mi camino y me apoyaban y toda esta cuestión y sabían poco o mucho de mi situación, como hubo otras que la realidad no pasa nada, ya no están, ya no hablamos, ya no nada, pero no pasa absolutamente nada. Y la otra es recurrir a hacer terapia. Yo sé que ustedes de pronto están muy cansados o cansadas de escuchar esto y es un privilegio, yo sigo siendo sincera, hay momentos de mi vida donde yo no puedo pagar mi terapia porque es una cosa o es la otra, no me da pena admitirlo, pero en ese momento siento que de todo lo que implicó para mí el tema de la salud, adicional a eso tuve que empezar a pagarme en terapia porque ya no estaba dando más. Se me juntó un duelo migratorio, se me juntó el duelo de un cáncer que yo nunca transité a nivel emocional y luego le suman el hecho de que yo ya no creía en mí, no tenía una autoestima en temas profesionales y pensaba que ya, mejor dicho, a lo que fuera y a lo que saliera ya le tendría que hacer porque claramente las facturas y las necesidades de la casa y las finanzas no aguantan y no esperan. Fue un año bastante complicado, la verdad, si te digo, fue un año y medio en donde yo ya prácticamente perdí la fe y la esperanza en mí como profesional. Y vaya, creo que cada vez que yo pueda le voy a agradecer a esa red de apoyo más grande para mí, que en este caso ha sido mi esposo. Ha sido la persona que no me ha dejado renunciar ni caer ni absolutamente nada. Y valoro mucho eso porque sé que no solamente implicó un esfuerzo financiero, sino que a nivel emocional también para él, poder apoyar a una persona, y siempre voy a llorar en los podcasts, qué cosa tan horrible, pero poder ayudar a una persona que ya pensaba que no servía para esto. ¿Quieres pagar? No. Gracias, Chino. ¿Quieres papel? No, Chino, estoy bien, gracias. Entonces, chinos y chinas, yo seguramente puedo llegar a pensar que han estado en ese momento de vida en donde si llevan un año con su negocio, o 5 meses, o si llevan 2, o si llevan 3 y han vivido una tras otra y tras otra y tras otra, no pasa nada. Sí es bien importante, aférrense a lo que sea que ustedes crean. Yo soy creyente de Dios, yo soy creyente de la terapia y de mi red de apoyo y son cosas con las cuales ustedes deberían de contar. Pero sí levantarse de una situación como esta, como lo fue una quiebra de un negocio y un burnout a nivel, como les digo yo, emocional, fue mucho más complicado de lo que financieramente implicó, les soy muy sincera. 2025 ya se volvió en un año de que me hice una promesa y dije, 2025 va a ser el año en el que sí o sí mi negocio tiene que resurgir y tiene que florecer. Eso implicó para mí un cambio a nivel mental, a nivel emocional, súper brusco. Eso también implicó cambios de hábitos que yo tengo o tenía de que no me ayudaban y no me llevaban a un mejor lugar. Y pues tuve que trabajarlo de verdad bastante. Estamos en este momento en noviembre del año 2025 y les digo que yo esta lavada de cerebro me la pegué desde febrero del 2025, que siento que fue un momento donde también toqué un poquito fondo y hasta el día de hoy no tienen la menor idea de lo que ha implicado poder surgir y poder estar sentados aquí el día de hoy. La realidad es que llega un momento en donde tengo que endeudarme en el negocio y tengo que hacerlo porque necesito delegar. Me di cuenta que si yo no delegaba no iba a crecer y empecé a contratar personal, que al día de hoy también ha sido una etapa bien complicada. Nadie nos habla ni nos enseña en la universidad, o hasta donde yo la hice a mí nadie me enseñó a liderar equipos de trabajo y muchas cosas de inteligencia emocional, no solamente para la vida personal, sino para los negocios. Entonces empecé con un tema de tener personas a cargo otra vez, después de que en 2023 sí las tuve y todo 2024 prácticamente que trabajé sola. Y fue empezar a sostener este tema de ya la responsabilidad de pagar nóminas, de tener personas, pues sí, literalmente a cargo, de hacer transformaciones de mi negocio que se requerían porque no podía seguir haciendo lo mismo porque iba a tener seguramente el mismo resultado. Pero todo este año ha sido de inversión, no solamente de dinero, sino una inversión en muchísimo tiempo y tomar decisiones duras, tomar decisiones supremamente difíciles, tener estómago, porque emprender requiere de tener mucho estómago literalmente para tomar decisiones supremamente frías, porque las mujeres somos lo más blandito posible, y perdón si generalizo, pero para algunas cosas somos muy sentimentales y es mi caso donde me ha costado mucho ciertas decisiones que he tenido que tomar.
Entonces, pues vaya, yo sí me siento muy feliz y muy orgullosa. El hecho de que ustedes estén viendo este podcast el día de hoy ha implicado tener una gran amiga y una gran conocida que ha estado conmigo literalmente estos 3 años que he estado en México y que hemos podido hacer colaboraciones, negocios, ayudarnos, llorar, reír juntas y muchísimas cosas más. Y eso se trata la red de apoyo. Personas que sí creen en ti, que te apoyan, que te quieren ver bien y que tú hacia ellos es evidentemente un tema de reciprocidad. Entonces, pues vaya, hoy yo te quería contar cómo ha sido por encimita todo mi proceso de emprender y de haber migrado al mismo tiempo, que no es algo imposible, pero te digo, estamos en el 2025, llevo 3 años y medio viviendo acá y hasta ahora probablemente yo puedo decir que estoy encontrando un gran equilibrio en todo aquello que yo soñé poder cumplir en este nuevo país que me ha acogido para hacer mi vida desde ceros. Recuerda que yo soy Juana María, soy creadora de Coreatine Studio y me encantaría poder leer tus historias para después echar chismecito acá y poderlas contar, exhibirnos, entre otras cosas que vienen más adelante en este podcast. Te quiero mucho, un abrazo y nos vemos pronto. A ver, yo te voy a decir. Entonces empezamos. Acción.